Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Un viernes que es día 10 de octubre. El viernes es el día penitencial de la semana y conviene que nosotros lo recordemos desde el comienzo del día para pensar ya qué obra penitencial vamos a realizar. Si vamos a vivir la abstinencia de carnes o si queremos suplir esta abstinencia mandada por la Iglesia por alguna otra obra penitencial u obra de misericordia con que suplirla. Pero también el día 10 de octubre nos trae la memoria de Santo Tomás de Villanueva. Se le llama de Villanueva por Villanueva de los Infantes, aunque él no nació allí, pero sus padres sí vivieron allí. Él nació en Fuenllana, en La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, en las postrimerías del siglo XV, en 1486. Estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, una universidad recién creada, moderna según las últimas corrientes venidas de Europa. Posteriormente llegó a ser maestro de esta universidad. Tuvo una gran formación y preparación tanto en ciencias humanas como en las ciencias sagradas. Fue creado arzobispo de Valencia y fue un modelo de buen pastor. Vivió la caridad apostólica, la pobreza, la prudencia, el celo por la salvación de las almas. Y murió finalmente en septiembre del año 1555. Vamos, una vez que hemos hecho esa breve síntesis, reseña de la vida de este santo pastor español, vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Escuchamos el Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo 11, los versículos 15 al 26, que dicen así: En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence,
le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Hemos escuchado un texto más bien largo en que se nos dan una serie de enseñanzas de Jesús. Y el motivo, lo que da pie a estas enseñanzas del Señor, son unas reacciones que surgen entre la multitud que lo contempla, que lo rodea, que le sigue, unas reacciones de sospecha, de duda. Todo eso va a propiciar que Jesús dé una enseñanza sobre la acción del mal espíritu, del enemigo de la naturaleza humana, del diablo. Y cuál es su estrategia y su forma de actuar. Todo ello no para satisfacer una curiosidad nuestra, sino para precavernos y para enseñarnos a defendernos de las argucias y de los engaños del demonio. Dice que Jesús expulsa un demonio. Se trata de uno de los exorcismos extraordinariamente eficaces y rápidos que Jesús realiza. Y hay espectadores. Hay multitud que le acompaña, que le sigue y que contempla este exorcismo. Nos imaginamos que la mayoría están admirados y dan gracias a Dios. Pero el texto nos dice que también algunos de la multitud sospechan de Jesús, formulan una sospecha. Dicen, por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios echa a los demonios. En realidad fue algo más que una sospecha. Ellos están ya predispuestos en contra de Jesús. Y sin más confirmación ni prueba de lo que dicen, se atreven a formular una hipótesis disparatada y ofensiva para Jesús. Es decir, Jesús expulsa a los demonios, pero con el poder del jefe, del príncipe de los demonios. Por tanto, el mismo hecho de expulsar demonios y con esa facilidad y con esa rapidez, no está expresando una acción de Dios que salva y que libera a los hombres, sino que es una acción verdaderamente diabólica. Otros de la multitud no piensan que sea suficiente esta prueba tan palpable de que Jesús viene de Dios. Oponerse a las fuerzas del mal y expulsarlas del hombre, liberándolo. Y entonces, ¿qué hacen? Le pedían un signo, pero en el cielo, del cielo, no un signo en la tierra como el que había realizado Jesús. Y dice que lo hacían para ponerlo a prueba. Estos tampoco han creído o tienen también unos grandes prejuicios en contra de Jesús. Evidentemente son estos comentarios que realizan entre ellos o que dirigen a otras personas de la multitud que sí han aceptado a Jesús y tratan de indisponer a Jesús con la multitud. Sin embargo, y esto aparece en varias ocasiones en los evangelios, Jesús sondeaba los corazones de los hombres. Jesús sabía lo que había en el corazón de los hombres. De tal manera que Jesús no escucha con sus oídos lo que éstos murmuran, lo que éstos critican en él. Sin embargo, dice San Lucas, conociendo sus pensamientos, les dijo:
Jesús va a responder a unas personas que no le han dicho nada, o que lo han pensado, o que lo han comentado con otras personas, pero lejos de Jesús, imposible oírles. Pero el Señor escucha con los oídos del corazón y escucha las palabras que brotan del corazón de los hombres. Y el Señor no amenaza a aquellos hombres que lo han ofendido verdaderamente con aquella deducción disparatada. Jesús trata de recuperarlos, trata de salvarlos. Para ello acude a su inteligencia, a su razón humana. Les dice, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Efectivamente, un reino que se encuentra en guerra civil, donde los ciudadanos no están unidos, sino que se enfrentan violentamente los unos contra los otros, ese reino se ha vuelto muy débil, ese reino termina autodestruyéndose. Si esto es así y todos pueden entenderlo, saca Jesús una consecuencia. Si también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Es decir, ¿cómo el príncipe de los demonios Belcebú va a expulsar demonios de los hombres? ¿Va a luchar contra su propio reino, el reino diabólico? ¿Va a luchar contra el poder de las tinieblas? ¡Qué absurdo! Si fuera así, sería realmente una buena noticia para los hombres. Que Satanás lucha contra sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces su reino se ha vuelto extraordinariamente débil y terminará derrumbándose. No es así, evidentemente. Por eso el Señor añade, pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú. Fijaos qué absurdo. Fijaos hasta qué punto carecéis de lógica, y solamente el odio que me tenéis a mí, el rechazo hacia mi persona, que es un rechazo contra Dios en el fondo, eso es lo único que os mueve. Vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú. Y ahora arguye Jesús. No solamente se ha defendido, sino que el Señor contraataca dialécticamente, claro. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Vuestros hijos no son simplemente los hijos de las personas que han murmurado contra él. Vuestros hijos son los hijos del pueblo de Israel, los de ese pueblo que está siendo atacado por Belcebú, por Satanás, por las fuerzas del mal. Si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, es decir, con la fuerza y el poder de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Porque hay judíos exorcistas, hijos del pueblo de Israel, que expulsan demonios. ¿Con qué poder expulsan demonios? ¿Acaso no lo hacen en nombre de Dios? ¿No lo hacen nombrando al Altísimo y confiando en Él? Si los hijos de Israel echan demonios, ¿por arte de quién será? Por arte de Dios, a quien invocan y a quien acuden. Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Porque ellos saben que no es expulsado Satanás de un hombre, de su cuerpo, sino es por un poder más fuerte, y ese poder más fuerte es solamente el poder del Señor, del Altísimo. Entonces, continúa Jesús, si yo no he hecho los dedos por el poder de Belcebú, sino con el poder de Dios, ¿eso qué quiere decir? El reino de Dios ha llegado a vosotros. O lo que es lo mismo, el Mesías ya está en medio de vosotros y no os habíais dado cuenta. Dios ha intervenido con poder en la historia de los hombres, ha suscitado una fuerza
de salvación en medio de vosotros. Y eso a que debería llevaros a vosotros, si actuáis con lógica, con sensatez, con prudencia. ¿No tendréis que llegar a esa conclusión? ¿Cómo tendréis entonces que acogerme a mí? Es la pregunta no expresada del Señor. Pero la va a seguir desarrollando todavía. Y dice, cuando un hombre fuerte, bien armado, guarda su palacio, sus bienes están seguros. Cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. ¿De quién está hablando Jesús? ¿Quién es el hombre fuerte, bien armado? Evidentemente es el diablo. Representa al diablo. Es fuerte, más fuerte que los hombres. Y está bien armado, con sus tentaciones, con la amenaza de la muerte, el miedo a la muerte que embarga a los hombres. Sus bienes están seguros, sus conquistas, sus logros. Pero si llega otro más fuerte, lo asalta, lo vence y le quita las armas, entonces reparte su botín. ¿Quién es el más fuerte? Jesús. Es el más fuerte el que ha llegado bien armado con el poder de Dios, con las virtudes. Él va a asaltar el reino de Satanás, lo va a derrotar increíblemente. Le va a quitar las armas con las que atemorizaba a los hombres, lo va a dejar inerme y repartirá el botín, las almas de los hombres, que conducirá al reino de su Padre e impedirá que vayan a ese reino de oscuridad y de muerte, que es el reino de Satanás. Con esa nueva comparación, Jesús sigue presentando sus credenciales, que es el Mesías. Pero continúa enseñando. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Ante tales evidencias, ante una lógica tan impecable, tan irrefutable, que sólo desde la peor voluntad puede ser ignorada, entonces solamente hay dos opciones, o con Cristo o contra Cristo. Y el que no va conmigo y está a mi favor y se une a mí, no ya en la lucha, sino en la victoria, entonces ese realmente está contra mí. ¿Por qué? Porque no hay otras posibles posiciones. No es posible encogerse de hombros, mirar a otro lado, absolutamente desinteresarse por esta lucha, creer que uno no está concernido. El que no está conmigo, decididamente, está contra mí, está a favor del otro poder, el otro poder que ya está siendo derrotado. Y los exorcismos son el signo y la prueba visible de cómo la victoria se inclina por la victoria, por la fuerza de Jesús, que es la fuerza del amor, la fuerza de Dios Salvador. Continúa hablando del estilo propio del espíritu inmundo, del diablo. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. No podemos tomar al pie de la letra, porque Jesús está hablando en base a comparaciones. El diablo no es un hombre, como dice él, un hombre fuerte, bien armado, que tiene un palacio. Difícilmente al infierno podremos llamarle palacio, o al menos, bromeo por supuesto, carece de todas las comodidades ese palacio. Por tanto, no tomemos al pie de la letra, como una descripción periodística, la acción del mal espíritu. Dice que cuando sale de un hombre, por fuerza de un exorcismo, por el poder de Dios, por el dedo de Dios, dice Jesús, dice que da vueltas por lugares áridos.
No imaginemos literalmente los demonios por lugares áridos de la geografía terrestre, dando vueltas, buscando un sitio para descansar, porque los demonios son espíritus y en ese sentido no necesitan un descanso físico. Pero Jesús está haciendo una comparación que es buena, muy buena. Al no encontrarlo, se dice, volveré a mi casa de donde salí. Y entiende por mi casa el hombre del que ha sido expulsado por un exorcismo. Evidentemente, una criatura humana, creada por Dios, amada por Dios, no es la casa de un demonio. Pero él, en su atrevimiento, la llama así. Y por eso dice, volveré a mi casa de donde salí. Jesús, ¿de qué está hablando? Jesús está hablando de que la persona que ha sido liberada, sanada y liberada, si no presta atención, si no continúa bien vigilante en el combate cristiano, puede volver a recaer, puede volver a caer en los lazos del enemigo, en sus engaños, en sus redes, puede terminar siendo poseído, invadido o influido por el espíritu inmundo. Dice que al volver al alma, aquel hombre, se le encuentra barrida y arreglada su casa. Aquel hombre ha recuperado la santidad primera que de Dios había recibido. Aquel hombre ya tiene una vida nueva, pero eso es un reto para Satanás. Un reto que le estimula a redoblar sus ataques y sus esfuerzos. Porque es cierto que los demonios se encarnizan sobre todo con las personas a las que Dios ha otorgado realizar una misión de mayor importancia para la salvación de las almas. Con las almas buenas, con los pastores de la Iglesia, con los santos religiosos, con ellos se encarniza el mal espíritu. Encuentra ese alma barrida y arreglada, limpia, apetecible. Y entonces, ¿qué hace? Busca refuerzos. Dice, va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y se mete a vivir allí. Ven, Jesús nos está exhortando, como en tantos otros lugares del Evangelio, a la vigilancia. ¿Cuántas veces repitió él esa exhortación? Velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora. En el huerto de Getsemaní, en su dolorosa agonía, también pidió a los apóstoles que no durmieran, porque la fuerza del demonio se hacía grande en aquella hora. Y les pidió que velasen y que velasen en oración. Contra eso nos previene el Señor. Y termina diciendo en el Evangelio, y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Las recaídas en el mal son más peligrosas que las primeras caídas en el mal. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.